Saludos a todos los apasionados de las historias y bienvenidos a un viaje a través de los suspiros y pasiones de una de las narrativas más intensas de todos los tiempos. Estamos a punto de sumergirnos en las calles empedradas de Verona, Italia, donde la rivalidad y el romance bailan en una danza mortal. Imaginen un mundo donde el amor florece en la penumbra de la enemistad, donde cada suspiro está cargado de deseo y desesperación. En el escenario de este drama inmortal, dos almas, destinadas por el azar y desafiando al destino, se encuentran entre el fulgor de las estrellas y la sombra de un odio ancestral. Esta no es solo la historia de dos amantes, es un drama que ha resistido el paso de los siglos, resonando con cada latido de corazones enamorados. Desde el primer atisbo de sus ojos hasta el último susurro, en la quietud de la noche, la tragedia y la belleza se entrelazan en una danza eterna que ha cautivado a generación tras generación. Así que prepárense para dejarse llevar por la emotiva sinfonía de Romeo y Julieta. Un relato que trasciende el tiempo y el espacio y que les invita a explorar las profundidades del amor y la fatalidad. Hola a todos, soy Ola y bienvenidos a nuestro canal de historias asombrosas y curiosidades del mundo. Si les gusta explorar relatos intrigantes y datos curiosos, están en el lugar correcto. No olviden suscribirse, activar la campana de notificaciones y darle like para más contenido fascinante. Sin más, vamos directo a la historia de hoy. Romeo y Julieta, comencemos. La historia de Romeo y Julieta, ambientada en la vibrante ciudad de Verona, comienza con una larga disputa entre dos familias nobles, los Montesco y los Capuleto. A pesar de esta rivalidad, el destino une a dos jóvenes de estas familias, Romeo Montesco y Julieta Capuleto. Romeo Montesco, un joven apasionado y romántico, es conocido por su desprecio por la violencia innecesaria. Aunque es leal a su familia, anhela la paz. Por otro lado, Julieta Capuleto, la única hija de la familia Capuleto, es una joven de extraordinaria belleza y espíritu libre. A pesar de su juventud, posee una madurez y una profundidad de sentimientos que la distinguen. La historia toma un giro emocionante durante un baile de máscaras en la casa de los Capuleto. Romeo, desafiando la prohibición de su familia, asiste al baile con la esperanza de ver a Rosalina, de quien está enamorado. Sin embargo, en el baile, sus ojos se encuentran con los de Julieta. En ese momento, ambos se sienten atraídos el uno por el otro, sin saber quién es el otro. Romeo se acerca a Julieta, y ambos comparten un baile lleno de pasión y química. A medida que la noche avanza, Romeo y Julieta comparten un beso, sellando su amor instantáneo. Sin embargo, pronto descubren la verdad sobre la identidad del otro, dándose cuenta de que su amor está condenado por la rivalidad de sus familias. A pesar de esto, deciden seguir sus corazones. Este amor prohibido, nacido de la rivalidad y alimentado por el deseo de paz y unidad, los lleva por un camino de secretos y pasión. Aunque son conscientes de las consecuencias que su amor podría acarrear, están dispuestos a desafiar las convenciones sociales y las expectativas familiares para estar juntos. Después del baile, Romeo, cautivado por Julieta, se escabulle hasta el jardín de los Capuleto. Allí, bajo el balcón de Julieta, declara su amor por ella. Julieta, que está en su balcón sin saber que Romeo la escucha, también expresa su amor por él. Al oírla, Romeo se revela y ambos se prometen amor eterno. Decididos a estar juntos, buscan la ayuda de Fray Lorenzo, quien, esperando que su unión pueda poner fin a la rivalidad entre las familias, accede a casarlos en secreto. Sin embargo, la felicidad de los amantes es efímera. Un enfrentamiento entre Mercutio, amigo de Romeo, y Tibal, primo de Julieta, resulta en la muerte de Mercutio. Enfurecido, Romeo mata a Tibal y es desterrado de Verona. Mientras tanto, los padres de Julieta, ignorantes de su matrimonio, planean casarla con el conde Paris. Desesperada, Julieta busca la ayuda de Fray Lorenzo, quien le da una poción que la hará parecer muerta. El plan es que Romeo la encuentre, crea que está muerta y luego ella despertará y podrán huir juntos. Sin embargo, Romeo no recibe el mensaje de Fray Lorenzo sobre el plan. Al enterarse de la muerte de Julieta, compra un veneno y va al sepulcro de los Capuleto. Allí encuentra a Paris, quien también ha venido a llorar a Julieta. En la lucha que sigue, Romeo mata a Paris, creyendo que Julieta está muerta. Romeo toma el veneno y muere a su lado. Cuando Julieta despierta y ve a Romeo muerto, toma su daga y se apuñala.
Los amantes mueren juntos y su muerte finalmente reconcilia a las familias Montesco y Capuleto. A través de la historia de amor trágica de Romeo y Julieta, Shakespeare explora cómo el amor puede superar las barreras de la rivalidad familiar y cómo el odio y la violencia pueden llevar a la destrucción y la tragedia. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la trágica pero hermosa historia de Romeo y Julieta. Esperamos que hayas disfrutado del vídeo y que te haya permitido apreciar aún más esta obra maestra de Shakespeare. No olvides darle like, compartirlo y suscribirte a nuestro canal para más contenido como este. Hasta la próxima.